mayor templo A la reina la ponen. Ah, mira. del templo de Karnak. Este templo tenía una ceremonia, la ceremonia del Opet, una ceremonia anual, donde se juntaban aquí cerca de 1,5 millones de personas aquí. Decían que en los malecones que hemos visto en la entrada, os habéis fijado, ahí se juntaban 400.000 barquitos, ¿no? Que traía gente de todo el lado. Este templo pues tenía permanentemente, 24 horas al día, orquestas, tenía altarines, tenía pues un montón de cortinajes, había alfombras, había pues todo lo que podéis imaginar. Actualmente vemos piedra, pero la magnificencia de aquello es espectacular. Este templo empezó a edificarse sobre otro templo mucho más antiguo. Cuando estemos cerca del obelisco que hay allí, allí hicieron una cata para asentar el obelisco y se vio el templo que estaba debajo. Y este templo, poco a poco, el fundador, que fue Amenofis IV, fue el que inicia aquí todo eso, y luego todos los faraones, uno detrás de otros, lo fue ampliando poco a poco. Cuando a veces venía un faraón, ponía un templo, aquí por ejemplo el de Ramsés III, veis que hay un montón de añadidos por todos lados, y esa última fachada, pues hace casi, bueno, en las últimas dinastías prácticamente, ¿no? Lo que eran los faraones nubios. No se terminó, veis allí unas rampas que hay en el adobe para levantar los bloques de allá arriba. Eso es la prueba para la egiptología de que utilizaban rampas, claro que utilizaban rampas, pero eso no soluciona otros grandes problemas, ¿no? Como el traslado de un obelisco, ¿no? O la edificación de la Gran Pirámide o cosas de estas. Hemos visto toda la galería de la entrada de todos los carneros, ¿no? ¿Os habéis fijado, no? Sí. Entonces ahí nos estamos refiriendo a que esto fue el centro mundial, el Vaticano, por decirlo de alguna forma, de la época de Aries. Entonces esa época de Aries es donde Egipto tuvo todo su gran esplendor. Las 1.500 categorías de trabajadores que estaban aquí, pues imaginaros lo que era el barullo, ¿no? La gente traía ofrendas, traía rebaños, traía mil cosas. Y entonces pues todo aquí, pues no solamente es el templo que vamos a ver, sino todos los aledaños, veis allí al fondo, hasta donde llegaba la valla que dominaba el conjunto. Allí al fondo no la vemos la valla, o sea, esto es increíble de tamaño, ¿no? Y bueno, poco a poco se va rescatando. La parte que ven los turistas es esto es este camino que estáis viendo. Llegamos a la sala hipóstida, la sala hipóstida más famosa del mundo, ¿no? La habéis visto 1000 veces. ¿La habéis visto la película Muerte en el Nilo? Sí, ¿no? Cuando tiran un bloque a uno que casi le matan y tal, eso está rodado aquí, ¿no? Esa película tiene un montón de imperfecciones, ¿sabes? Están en Luxor y vamos al hotel, y entran al hotel de Asuán, ¿no? Bueno, cuando Gordonce dice, me estás engañando, ¿no? Pero la verdad es que es una película rodada aquí en Egipto, ¿no? Una película muy bonita, ¿no? Porque te recuerda... ¿De Agatha Christie? De Agatha Christie, sí. Y entonces, pues, son sitios mágicos, son lugares increíbles. ¿Qué es el templo de Karnak? Pues el cuarto chakra, es el centro de todo. El cuarto chakra, sabéis que tiene 3 chakras por encima y tiene 3 chakras por debajo, es el corazón, ¿no? Y el otro día Carmelo ya hablaba de lo que es el corazón, ¿no? Es la única víscera a la que tradicionalmente se le han atribuido cuestiones éticas, ¿sabes? Y se le han atribuido pensamientos y emociones y sentimientos y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues, ahí en el nódulo Asoftagwara, ¿no? Es donde tenemos el cuarto chakra, y aquí estaríamos en él, ¿no? Este chakra, ya os dije que por la avenida de las Esfinges que se va hacia allí, llega al templo de Luxor, ¿no? Aquí se admite, o sea, está relacionado absolutamente con la consciencia y con el amor como forma de vida, ¿no? No como relación de pareja, ni sexo, ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando del amor como forma de vida, ¿no? Del amor como potenciación de esa kundalini, ¿no? Que tiene que alimentarse, ¿no? Y que tiene que, cada uno de los chakras va aportando la energía suficiente como para que ya los 2 chakras superiores, el tercer ojo y el chakra de la comunicación, pues te suba a los altos planos, ¿no? Decía Carmelo, estos son los chakras más bajos, ¿no? El parvulario, ¿no? De lo que luego son los chakras superiores y ya lo que son las conciencias avanzadas y los altos estados de conciencia, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que se hacía aquí? Se hacían cosas realmente increíbles, como era, por ejemplo,
todo lo que luego las corrientes de librepensadores de todo el mundo han copiado. Estamos hablando de Rosacruces, estamos hablando de masones, estamos hablando incluso templarios, ¿no? Gente que aquí se empapó de un conocimiento, de un tipo de forma de vida que luego posteriormente pues ha cambiado el mundo, ¿no? A través de que los templarios en primer lugar llevaran de Egipto un montón de cosas a Europa, como por ejemplo la proporción áurea, ¿no? Cuando la llevan a Europa te cambia del románico al gótico, ¿no? Y todas estas proporciones sagradas de Egipto pues se van incluyendo en nuestras construcciones, ¿no? También se llevan algo muy bonito, ¿no? Que es la Virgen Negra. Cuando los templarios, todas las invasiones que existen en Egipto empiezan en barcos desde el Mediterráneo, ¿no? Entonces los sacerdotes para huir de las invasiones van yendo cada vez más para atrás, ¿no? Entonces se dice que el templo de Philae, allí en Asuán, fue el último templo donde los sacerdotes egipcios, del Egipto faraónico, realizaron las últimas liturgias, ¿no? Y entonces hasta llegan los templarios. Los templarios sabéis quiénes eran, ¿no? Eran los ácratas, ¿no? Los anarquistas del cristianismo, ¿no? Estaban adscritos lógicamente a la Iglesia Católica, pero tenían su forma de vida. Y esa forma de vida y de pensamiento les hacía no estar demasiado de acuerdo con las jerarquías vaticanas, ¿no? Y ellos iban por libre en muchas ocasiones. Iban tan por libre que se juntaron con los templarios del Islam, en la parte del norte de África, ¿no? Que se llamaban los Hashishim. ¿Os acordáis? Asesinos. De la palabra Hashishim viene esa palabra asesino, pero claro, depende de qué bando estés, ¿no? ¿Ves al Cid como héroe o al Cid como asesino, ¿no? O sea, depende de qué lado estés, ¿no? O Saladino. O Saladino. Según estés, pues puede ser el héroe o el villano, ¿no? Entonces, pues, estos templarios se juntan con los Hashishim, que les enseñan un montón de cosas, de gran conocimiento, ¿no? Todo el sufismo y todo esto viene de esa parte, ¿no? Viene a ver el contacto, ¿no? Y juntos con los Hashishim llegan a Egipto y los templarios te llegan al templo de Philae. Y allí encuentran a Isis, y a los últimos sacerdotes que estaban allí los pobres haciendo los últimos rituales, intentando mantener el culto a Isis, ¿no? Y descubren a Isis y de pronto se les llena el mundo de luz, ¿no? Viendo a Isis como madre de nosotros, como Gaia, como nuestro planeta, como ser vivo de nuestro planeta. Y entonces los templarios con dos cojones van y dicen, esto no lo tenemos que llevar a Europa. ¿Qué es lo que pasa? En Europa teníamos ya una intercesora entre lo humano y lo divino, que era la Virgen María, ¿de acuerdo? Entonces los templarios hacen una jugarreta increíble, porque se llevan a Isis para adorarla en Europa, pero le cambian el nombre, y en vez de llamarla Virgen de, como teníamos todas las vírgenes de, le cambian el nombre y le ponen Nuestra Señora de o Notre Dame de. Y todas estas, como lo sabéis, son vírgenes negras. Todas Nuestras Señoras de son vírgenes negras, ¿vale? Nuestra Señora Montserrat. Curiosamente, las dos patronas que tenemos en Madrid, las dos son vírgenes negras y las dos son Nuestra Señora de Atoche y Nuestra Señora de la Almudena, ¿no? Y el Pilar en Zaragoza, la Virgen del Pilar, es una Virgen negra. Claro. La Macarena. Entonces tú cuando preguntas por ahí, ¿por qué las virgen son negras? Que si el ébano, que si el humo del no sé qué, que si no sé cuánto, no. Son vírgenes negras porque estamos adorando a Isis. La Candelaria En Tenerife. En Barcelona tenéis un santuario de Isis tremendo, que sugiero que vayáis, vosotros os encontráis mal, es Santa María del Mar. Santa María es una catedral en el barrio gótico, con todo tipo de imágenes y todo tipo de vírgenes negras, puestas en piedra, y todo tipo de vírgenes, la Virgen, Nuestra Señora de tal, todas. Es una catedral dedicada, es un templo de Isis en Barcelona. Gente que se encuentra mal, le digo, vete a Santa María del Mar. Quédate por ahí, dando vueltas. Es un templo de Isis, es impresionante. Hay muchos sitios por ahí. Los templarios, por tanto, se llevan de aquí esas advocaciones de Isis a la que empezamos a adorar en Europa. Los templarios sabían perfectamente quién era Isis y quién era la Virgen María. Isis es negra, he visto, ¿no? Isis es negra. Siempre, y mucho más en Philae, en Nubia. Los nubios son negros, ¿vale? Entonces posiblemente que las estatuas que vieran o la liturgia que vieran, la vieran negra. Y por eso es negra, también se diferencia por eso, ¿no? Pero los templarios también se llevaron aquí cosas que eran de auténtico conocimiento. Y que luego, por ejemplo, tuvo el estallido cultural, por supuesto, en el Renacimiento, donde se empiezan a adoptar todo el número de oro, las proporciones áureas, todo ese tipo de cosas, pero también luego tiene su culmen en lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, realizada por masones, libertad, igualdad y fraternidad, todo eso,
todo eso es masón, y ahí se produce también otro gran atentado contra la inteligencia y contra la humanidad, contra el conocimiento en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento los templarios y toda la gente que había visto por aquí veían que todas las personas que aquí trabajaban, digo personas, por no decir pueblo llano, sino la gente, la élite, ¿no?, cultural, intelectual, etcétera, que eran los sacerdotes científicos, porque aquí no había una diferencia entre el espíritu y el otro. Pero esta gente trabajaba dos fases muy importantes, ¿no?, que empezó además siendo la base de la antigua masonería, ¿no? Por un lado tenían la parte operativa y por otro lado la parte especulativa. Cuando empiezan a juntarse los sindicatos para hacer las catedrales, sabéis todo el lío de bueno, toda esta historia preciosa de lo que es los sindicatos de las catedrales y cómo trabajaban y tal, pues todas estas personas debían ser en primer lugar artesanos de la madera, artesanos de la piedra, artesanos de cualquier... Y eso era la parte operativa. Y luego tenía la parte especulativa, es decir, vamos a hablar del mundo, ¿sabes? Esa piedra que está ahí en el centro es algo que es fantástico porque para mí significa el gran opus. ¿Qué significa el opus? Resulta, daros cuenta, de los principales escultores que han existido en el mundo. Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Miguel Ángel hizo el Moisés, sí, ¿no? Y Miguel Ángel hizo... Bueno, entonces creo que hizo Miguel Ángel, lo que hizo Miguel Ángel fue, primero, trabajarse en la parte operativa, de decir, voy a ser un buen escultor, y segundo, voy a hacer la parte especulativa, que es rescatar de esa piedra el David o el Moisés que existe dentro. ¿Me explico? Traer el cielo a la tierra. Fue capaz, esta gente es capaz de ver en esa piedra lo que la piedra esconde. Y entonces lo que hace es que rescata al Moisés, ¿os acordáis de Moisés, no? Quita lo que sobra, todo. Quita todo lo que sobra para dejarlo maravilloso, ¿de acuerdo? Y esa es la parte especulativa que deberían tener todas las sociedades secretas. ¿Cómo eso, como dice muy bien Carmelo, una frase que me encanta, ¿qué hay de eso en mí? Pues resulta que vosotros me estáis viendo como persona, ¿verdad? No, yo soy un bloque exactamente igual que ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Sacar mi David, o sacar mi Moisés, o sacar lo que yo tengo dentro. Quitar lo que sobra. Quitar lo que sobra. Que indudablemente existe, y no solamente en mí, en todos vosotros, en todos nosotros, y no solamente colaborar, o sea, hacer que yo mismo saque la joya que tengo dentro, sino también colaborar en lo posible, ¿sabes?, con absoluto sindicalismo, con absoluta conciencia gremial, para que de mi parte ella pueda hacer lo mismo, y ella pueda hacer lo mismo, y él pueda hacer lo mismo, y todos hagamos lo mismo, a nivel personal y a nivel colectivo, porque las grandes obras que existen en Egipto no son personales, son a nivel colectivo. Me jode mucho decir que esta pirámide de Keops o este templo de Hatshepsut, ahí hay un montón de gente anónima que se fue dejando el sudor y el esfuerzo para hacer todo eso, ¿no? Y eso son cuestiones completamente anónimas. Por último, deciros que existe también otro gran atentado a la inteligencia que estamos sufriendo actualmente en nuestras carnes, y es que antiguamente todas las sociedades, todas las culturas, todas las etnias, todas las tribus, etcétera, tenían como comité de sabiduría al comité de ancianos. Eran los sabios, eran los que llevaban toda la vida de experiencia. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Como el abuelito no sabe meter la app del no sé cuántos, como el abuelito no sabe actualizar, ¿sabes?, el último driver, ¿sabes?, o el último plugin del programa no sé cuántos, tanto los niños como ya las personas muy adultas pensamos que aquella gente está fuera de juego. Y entonces, daros cuenta, actualmente los abuelos ¿para qué sirven? Absolutamente para nada. En esta sociedad que estamos abandonando un montón de sabiduría de esta gente acumulada a lo largo de todos sus años, y que al prescindir de ella, pues estamos en manos pues de las grandes corporaciones, no queda otra. El mundo ha cambiado muy poco, O sea, cuando vemos en un museo un peine, el arqueólogo, muchas veces con falta de tacto y poniendo en práctica lo que le han enseñado, pues te puede decir, mirad, esto es un objeto de madera de 12 centímetros de largo, burilado, no sé qué, que tiene pintura, no sé cuál. Es un peine. Y con ese peine alguien se ponía guapo para esperar al marido cuando venía de pelearse con los hititas. Esa parte de sentimiento, esa parte se está perdiendo por todos lados, ¿no? Y entonces es conveniente cuando recorramos estos lugares saber que esto es el legado de nuestros maestros, que es el legado de la civilización, de una civilización
en donde gobernaban los grandes sabios, los grandes sacerdotes, que eran los que detentaban también la ciencia y la comunicación con todo aquello, ¿no? Y entonces mucho de ese legado lo vamos a adquirir por osmosis, ¿no? O por Se llama esponjarse. esponjarse. Me mola, me gusta, te compro lo de esponjarse, ¿no? Está bien. Recorriendo este Hay que tema. vaciarse. Hay que- Una esponjada hay que Primero hay que, vaciarla. claro, La primero hay que vacías apachurrarla. y luego sueltas. Y eso es esponjarse. Pero hay que vaciarse. Está lleno de creencias. Está la esponja llena. Lo que tienes que hacer, cuanto más la escurras, hay que esponjarse. Esponjar. Hay una historia muy buena masónica, que había un hombre que visitó una cantera y preguntó a un cantero, ¿qué haces? Y yo, pico la piedra. Pico la piedra. Estaba yendo por la cantera y encontró a otro. ¿Y qué haces? Yo, decir, me gano la vida. Y yo siguió caminando y se encontró con otro. Estaba trabajando una boca, ¿no? ¿Y vos qué hacéis? Dice, yo estoy construyendo una catedral. Qué bueno, ¿no? Me preguntan, ¿tú de qué partido político? Yo soy platónico. Soy republicano, platónico, porque he leído al ateniense. Que decía un consejo de ancianos, un consejo de jóvenes. Todas las culturas extraordinarias han sido todas republicanos platónicos. La república platónica, un consejo de ancianos y luego la ejecución, un consejo de jóvenes. Eso es. Y lo que comentaba de los templarios, vinieron aquí muchísimo. Los templarios los persiguieron atrozmente por un tesoro que tenían, un hipotético tesoro que nunca apareció. Los templarios fueron destruidos por una cosa que sabían. Habían sido hermanos de los ismaelíes, de los nizaríes, de los asacíes, que se había encargado un conocimiento secreto. Estaban en el secreto de algo que en el mundo es una gran falacia. Estaban en el secreto. Eso les costó. Si alguna vez vais a Tierra Santa, los templarios siempre tenían por lo menos todo doble o triple. Gente, todo era doble, con los templos, con las tumbas, ¿no? Había un gran maestre que era el maestre conocido, que era el maestro de Jerusalén, que era el militar, político, económico, y había, como siempre, un maestro secreto. En este caso estaba siempre en el Monte Carmelo, en el Monte Alcarem. Incluso Felipe el Hermoso envió a un sicario, un templario expulsado por asesino, a Esquino Floriano, para que diera muerte al maestro de los templarios del Monte Carmelo. Los templarios cuando desaparecieron, toda su flota entera estaba amarrada cuando sus actividades eran en el Adriático, en el Mediterráneo. ¿Por qué tenían toda la flota amarrada allá arriba, en Normandía y en Bretaña, en la Rochelle? De la noche a la mañana los templarios desaparecieron con cientos de barcos hasta el día de hoy. Tiene que hizo escala en las Canarias, seguramente, en Escocia, ayudaron a Wallace. Los indios americanos decían que recordaban a los hombres de blanco con barbas rojas, luces rojas. Los conocían, sabían que estaban ahí. Esa misión no ha terminado. O sea, no se terminó la Gran Pirámide, eso es lo importante. La Gran Pirámide está sin terminar. ¿Cuándo se terminará la Gran Pirámide? Cuando se realice la obra divina. La gran obra divina, la armonización con la religión del bien que está en los cielos. Cuando todo el mundo alcance la iluminación, la liberación, se habrá realizado por la vía del amor, se habrá culminado la función secreta de la Gran Pirámide, la Opus Mayor. Aquí lo que estamos es un templo de iniciación. Digo, esponjaros, aquí, respirar las piedras, todo eso. No hay que hacer enamorarte, ¿eh? Cuando te enamoras, la gente se va a Cuba nadando cuando se enamora. Luchando con los tiburones, pero haciendo los tiburones, ¿no? Enamórate, no hay otro sistema. El intelecto es imposible. Es decir, con una esponja, vacíate y luego llénate. ¿Sabes? Para aprender algo de verdad. Si hay creencia, si hay opinión, puede estar bien, pero intercede en el proceso de la iniciación. Los pitagóricos estaban 5 años en silencio, Apolonio 10. Y cuando habló, su voz era como la de un dios. Apolonio Betiano. 5 años de silencio absoluto, la escuela pitagórica, para que la mente desaparezca. Y entonces entraban en los acusmáticos, que tenían el poder de la palabra, luego estaban los neumáticos, que trabajaban la respiración, el verbo,
hasta que eran iniciados en la palabra, en el hieros logos, la palabra creadora. ¿Qué era la palabra creadora? El número áureo hecho sonido. La palabra, lo que los iniciados llaman la palabra perdida. La palabra perdida. Aquí los templarios, los sabios egipcios y los sabios helénicos escucharon el sempiterno eco de la palabra perdida. Si estáis suficientemente vacíos y amorosos, lo podéis escuchar. Es el gran secreto de las hermandades iniciáticas, el secreto de la palabra perdida. Y está por aquí, las columnatas. ¿Qué hay que hacer? Pues una piedrecilla es jugar a fútbol con los sacerdotes. Jugar a fútbol con los sacerdotes que están por ahí, todavía jugar con ellos a fútbol un poco. Eso hay que hacer. ¿Qué corazón tienes que tener? El corazón proveniente de mi madre. Dice la plegaria del juicio de los sirios. ¿Cómo es el corazón proveniente de tu madre? Inocente, niño. Ese corazón que no lo he quitado al mundo, la sociedad, sino que te dio tu madre. Hay que tener aquí el corazón, que hacemos en el templo, ¿no? El corazón proveniente de mi madre, pero eso no es una alegoría, no es una poesía, es real. La iniciación siempre es real, lo que decías, el gran fracaso de las órdenes iniciáticas, cuando abandonaron la parte de la operatividad y se dedicaron a especular, a mirarse en el otro. Especulum. Lo que tenéis ahí es la piedra cúbica. Hay una cosa que es la piedra informe, la piedra bruta. Cincelando, con la divina proporción, se alcanza la dimensión de la piedra cúbica, que es la opus mayor. Es una piedra que no va a estar, pero es una piedra cúbica. Y la obra está empezada y terminada. Esto es bonito todo eso, ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? Lo que les decía, sobre todo la presencia del corazón. Aquí no hay nada que pensar. No hay nada que pensar aquí. En la vida interior no hay nada que pensar. Hay mucho que dejar de hacer. Tú coges, quiero ser feliz. Vale. Es un día, un folio, y pon el hombre de mi vida feliz. Y pon lo que tengo que hacer para ser feliz y lo que tengo que dejar de hacer para ser feliz. Verás que casi siempre es cosas que tienes que dejar de hacer. Eso es el quitar lo que sobra. Cosas que tengo que dejar de hacer. Pero lo que en realidad hace ya lo sabes. Quise quitar. Por eso el escarabajo Kefri nunca se perdía. El faraón pasaba el escarabajo y detenía el cortejo para que pasara el escarabajo pelotero. El tío no se perdía nunca, iba siempre hacia el sol. Una bola así grande se pierde. ¿Qué hacía para guiarse hacia la luz? El escarabajo pelotero va de espaldas. ¿Y por qué seguía? Mira, por su sombra. El iniciado seguía por sus sombras. Y veía que el escarabajo va hacia el sol, no se pierde nunca, porque seguía por su sombra. ¿Dónde encontramos la sombra? En lo que juzgas en los demás. Lo que juzgas en los demás está el reflejo de tu sombra. Qué bonito eso, ¿no? Vamos a entrar al templo si no. Hay muchísimo que hacer. Gracias. Una cosa que tengo que decir es